Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a continuar con el estudio de la ley de los gases. La clase anterior estuvimos viendo la ley de Boyle, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que es la ley de Charles. Recordemos que en el estado gaseoso nosotros vemos o se utilizan tres magnitudes muy importantes, que es la presión, la temperatura y el volumen, ¿verdad? Entonces debemos estar claros de cómo realizar las conversiones en las distintas escalas de temperatura. ¿Qué nos indica la ley de Charles? La ley de Charles nos dice que en un estado gaseoso, cuando la presión es constante, quiere decir que no varía, y tenemos dos gases, uno que tiene unas condiciones iniciales o un estado inicial donde va a tener un volumen 1 y una temperatura 1, y luego el estado final, que es cuando ese gas se va a someter a una temperatura mayor y por lo tanto eso va a traer un efecto o una consecuencia que va a ser el aumento del volumen. Quiere decir que para que esta ley se cumpla es necesario algo muy importante, y es que la presión se mantenga constante, es decir, que no haya variación de la presión. Entonces, cuando nosotros estudiamos el estado gaseoso y específicamente las leyes de los gases, siempre una de las tres magnitudes que ya les acabo de mencionar se mantiene constante y las otras dos van a cambiar. En algunas van a ser inversamente proporcional, como lo vimos en la ley anterior, y en este caso va a ser directamente proporcional. ¿Qué significa directamente proporcional? Pues de que ellas, si aumenta uno, va a aumentar de la misma manera. Si disminuye la otra, y va a disminuir. Vean, por ejemplo, aquí el volumen 1 y el volumen 2. Aquí en el 2, en el caso 2, la temperatura aumentó y por lo tanto eso hace como que las partículas del gas adquieran energía cinética y por lo tanto eh, se expandan, y eso va a traer como consecuencia que el volumen que ocupan sea mayor. Miren que la distribución acá de las partículas es mayor, la distancia entre cada una de ellas es mayor, a diferencia de este estado inicial de que están un poco más cercanas. Entonces, por lo tanto, la ley de Charles me dice que si yo tengo este, un sistema y varío la temperatura, ese sistema va a variar igualmente su volumen. Así que a mayor temperatura aplicada al gas, mayor es su volumen, siendo la presión constante. Y el volumen y la temperatura son magnitudes directamente proporcionales. Así que la ecuación para la ley de Charles es que el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual al volumen 2 entre la temperatura 2. Esta es la expresión matemática o la ecuación para esta ley. Ahora, ¿cómo yo sé que es directamente proporcional? Porque si yo despejo, miren, esta temperatura 1, yo voy a tener que el volumen 1 va a ser igual a temperatura 1. Eso quiere decir que aumenta. Ahora, si yo despejo acá, sería que el T2 es igual a V2. Por eso se dice que es directamente proporcional, y la expresión matemática es esta. Usted debe aprendérsela, que el volumen 1 entre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 entre la temperatura 2. Veamos acá ahora un ejemplo. Y la ley de Charles, miren lo que nos dicen. A presión constante y para una masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura absoluta o grados Kelvin. Miren, volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Miren acá, se aprecia con mayor detalle. Ellos aumentaron o duplicaron básicamente la temperatura. ¿Y qué pasó con el volumen? Aumentó. El espacio ahora es mayor entre las partículas del gas. Entonces dice, en el ejemplo de la imagen tenemos que el volumen inicial acá es de 10 litros y la presión es constante. Para que se cumpla la ley de Charles, la presión debe ser constante y la temperatura es de 300 grados Kelvin. ¿Qué le ocurre al volumen del gas? Miren, si se aumenta la temperatura a 500 grados Kelvin. Aumentaron la temperatura a 500 grados Kelvin, ¿verdad? Ahora el volumen va a ser mayor. Analicemos.
Un gas aumentará su volumen si la temperatura aumenta a presión constante. Así el volumen inicial del gas era de 10 litros y si la temperatura aumenta de 300 a 500 grados Kelvin, su volumen deberá aumentar a 16,66 litros. Efectivamente, el volumen aumentó, cumpliendo entonces lo que dice la ley de Charles. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de lo que es la ley de Charles. Veamos. Veamos el primer ejemplo. Dice que una muestra de gas de argón tiene un volumen de 5,4 litros. Ese vendría siendo nuestro volumen inicial o el volumen 1, ¿verdad? Y la temperatura es de 15 grados Celsius. Ajá. Encuentra el nuevo volumen, no lo sabemos, por eso lo colocamos como una incógnita, del gas después de que la temperatura aumente a 42 grados Celsius y a presión constante. Veamos. ¿Qué conocemos? La temperatura inicial y final. ¿Qué nos hace falta? El volumen. ¿Qué va a pasar? El pronóstico nos dice que ese volumen debe aumentar. ¿Por qué debe aumentar? Porque la temperatura pasó de 15 a 42 grados Celsius. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar con el volumen? Va a aumentar. El volumen aumenta. Y la temperatura aumentó. Vamos a ver entonces. Para resolver este tipo de problemas, lo primero que tenemos que hacer es despejar nuestra ecuación. Así que esta es la ecuación para la ley de Charles. A nosotros nos interesa el volumen 2, así que ahora tenemos que despejar el volumen 2. Como esta temperatura está dividiendo, ella va a pasar para acá multiplicando. Y la nueva ecuación me quedaría de la siguiente manera. Dice que el volumen 2 va a ser igual a ¿qué? Al volumen 1 entre la temperatura 1 por la temperatura 2. De hecho, a la hora de yo reemplazar los valores, se van a percatar de que estas temperaturas se van a simplificar sus unidades y me va a quedar solamente volumen, que es lo que a mí me interesa. Bien, chicos, algo muy importante para realizar los problemas de la ley de Charles es que ustedes conviertan esa temperatura a grados Kelvin. Si se lo dan en grados Kelvin, pues obviamente no hay ningún problema. Pero si nos lo dan en grados Celsius, hay que realizar la conversión. Así que, para nosotros realizar la conversión a grados Kelvin, dice que grados Kelvin va a ser igual a grados Celsius más 273, ¿verdad? Eso nos dice. Así que la primera sería 15. Entonces yo coloco 15 más 273, ¿cuánto va a dar? ¿Cuánto es? Bueno, 15 más 273 nos dice que es efectivamente 288, ¿verdad? Así que ya tenemos lo que es la temperatura 1. Voy a ponerle aquí, temperatura 1. Pero ahora me falta la temperatura 2, que sería sumarle 42 más 273. Así que 42 más 273 me va a dar que eso es 317. Voy a borrar, voy a hacerlo acá abajo. Aquí, ¿verdad? Entonces la temperatura 2 va a ser igual a grados Kelvin, que es igual a 42 más 273. Y esos grados Kelvin va a ser igual a 317 y esto va a ser igual a T2. Así que ya yo tengo mis dos temperaturas en su respectiva escala, la T2 y la T1. Ahora yo voy a reemplazar eso en mi ecuación de la ley de Charles. Me dice que mi volumen 2 va a ser igual
entonces al volumen 1, que es de 5,40 litros, por la temperatura 2. La temperatura 2 ya dijimos que era 317 grados Kelvin. Y eso lo voy a dividir entre ¿qué? Entre mi temperatura 1, que es 288 grados Kelvin. Ahora miren lo que va a pasar. Grados Kelvin se cancela y me quedan unidades de volumen. Así que mi volumen 2 dice que va a ser igual a... Denme un momento que se me agotó la batería de la calculadora. Así que voy por mi celular y ya les digo cuánto da esa respuesta.